Continuando con el disco magnético, disco duro, disco rígido, como denominábamos, también disco mecánico, hard disk drive, HDD. Ya hemos hablado de por su geometría, bueno, que tiene unas pistas, sectores, unas cabezas lectoras, un giro de los platos, unos platos que van girando. Bueno, pues todo eso nos genera unos tiempos de acceso o latencia a los sectores, ¿no? Este va a ser un parámetro, el tiempo de acceso o latencia, que nos suele dar el fabricante, normalmente a los sectores más alejados, y puesto que van a ser los tiempos más altos, y nos da una referencia de lo que el disco, la rapidez del disco, digamos, que conforme se ha fabricado, cuanto más rápido es. Se mide en milisegundos y ya digo, será la suma de los tiempos de acceso del cabezal de lectura a la posición deseada y bueno, a la pista deseada dentro del disco y luego al sector, puesto que el disco gira. Es decir, habrá un tiempo que será el cabezal moverlo a la pista y luego esperar a que la pista llegue al sector que nos interesa leer. Acordaros que eran sectores de 4 KB. Bueno, pues ese tiempo de acceso nos lo dará el fabricante. También otra característica de estos discos duros magnéticos son que, bueno, que existen dentro un buffer de memoria. A ver. Este buffer no es más que un chip que tiene memoria, que suele ser de tipo SRAM. ¿Y para qué se utiliza esa memoria? En la memoria lo que consigues con la memoria, si tengo una imagen, en el vídeo anterior lo que veíamos era el controlador, en la placa del controlador, pues venía alguna imagen de esa memoria. No sé si lo podemos ver. Si consigo mostrarlo. La imagen donde se veía el controlador. Y ahora viene la parte importante. Las revoluciones por minuto. El duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Vale. Les enseño el circuito que estoy viendo el vídeo. Vale, este sería el buffer, el controlador está aquí, este sería el chip de memoria. Bueno, más o menos creo que puede ser es un chip que va en el circuito impreso. Y ese buffer conseguimos, en ese buffer, que siempre lo vais a encontrar la palabra buffer como una memoria auxiliar que tienen los dispositivos, y todos los dispositivos pueden funcionar sin esa memoria, pero os encontraréis la palabra buffer para explicar que existe una memoria auxiliar que lo que permite es, digamos, accesos más rápidos o controlar las velocidades de acceso, independizarlas, digamos, de la lentitud del dispositivo. Es decir, en este caso lo que ocurre es que la CPU, digamos, que es muy rápida entregando información al disco, y el disco, al ser mecánico, le cuesta más escribir o leer los datos. Entonces lo que hace la CPU, por ejemplo, es, si tiene que escribir 200k KB, por ejemplo, y sabemos que escribimos 4 KB cada vez por el tamaño del sector, pues la CPU lo que hace, esos 200 KB los envía a la controladora del disco, y la controladora los guarda en ese buffer, ¿no? En esa memoria. Y entonces la CPU se va a hacer otras cosas, se desentiende ya de esa escritura. Claro, el controlador ve que tiene 200 KB y se lo envía ya a las cabezas lectoras, mueve el motor y empieza a escribir pistas, sectores en las pistas del disco. Toda esa escritura en el disco, ya digo que la CPU no se entera y le permite no tener que esperar a que acabe, se puede hacer otras cosas, y cuando acaba de escribir, ya la controladora le avisa al disco y le dice, ya ha acabado. ¿Quieres hacer algo más? Bueno, pues ya la CPU decide. La lectura es similar, la CPU manda la orden de lectura y se va a hacer otras cosas. Y cuando la controladora lee de las superficies de los platos, lo que hace es guardarlas en el buffer de memoria para que la CPU no vaya a leer de los platos, sino que lee directamente del buffer, que es más rápido, puesto que es una memoria tipo SRAM, estática RAM, y por tanto independiza la velocidad de la CPU de la velocidad de los cabezales, discos, la rotación y tal, que siempre es mucho más lenta que por supuesto la CPU y el bus de acceso al disco.
Los valores típicos del buffer, 64 megabytes o más. Bueno, ¿cómo se conectan estos discos duros magnéticos? La conexión típica o interfaz típico de conexión son SATA, Serial ATA, o en el mundo empresarial pues puede utilizar SAS, que es el Serial Attached SCSI. Es un tipo de interfaz de conexión o protocolo de conexión de dispositivos de almacenamiento que se utiliza mucho en el mundo empresarial. La velocidad de transferencia para discos duros magnéticos viene determinada, bueno, pues como vamos por esta interfaz, en SATA va en la versión 3, 6 gigabits por segundo, esa sería la velocidad que se puede alcanzar en la versión 3. Entonces esa es la velocidad con la que la CPU escribe en el buffer y lee del buffer a 6 gigabits, que es lo que da SATA, pero claro, el disco internamente tiene lo que decíamos anteriormente, esa latencia, ese tiempo de acceso, con lo cual no es tan inmediato, es decir, hay que esperar luego el proceso de lectura en el buffer desde los platos, discos y demás, o escritura. Eso es lo que viene a decir que en la práctica se tienen velocidades inferiores y dependen de cada modelo, en torno a 150 megabytes por segundo, es la velocidad real, es decir, no consigue el disco duro magnético pues alcanzar la velocidad del SATA. Se puede aproximar, estos son, si multiplicamos por 8, pues tenemos un giga y medio, por ejemplo, de gigabytes por segundo. Aquí tenéis los tamaños que serían de 3,5 pulgadas en diagonal, digamos, para equipos de sobremesa y 2,5 y 1,8 para equipos portátiles. Es el tamaño del disco, la diagonal, 3,5 pulgadas, pues viene a ser por 2,54 cada pulgada, pues tendréis unos 8 centímetros, 8 y algo. Y la capacidad es en torno a terabytes. Aquí tenéis dos ejemplos, Seagate, Barracuda, y un Western Digital, que son fabricantes típicos, Seagate y Western Digital, de discos duros magnéticos. Aquí tenéis sus especificaciones, el interfaz, bueno, el tamaño este sería 2 terabytes, este es 1 terabyte, tamaño del formato es 3,5 pulgadas, velocidad de rotación 7200. Este tiene un buffer Seagate de 256 megabytes, este tiene un buffer de 64 megabytes. El buffer es importante, a mayor tamaño normalmente es más rápida la escritura, o por lo menos puedes escribir de golpe, la CPU le puede dejar de golpe más información al buffer para que luego tranquilamente el controlador a su velocidad, pues claro, la latencia serían 6 milisegundos, es lo que luego condicionaría la escritura desde el buffer a la superficie de los platos. Y los 4 KB son los bytes por sector, los dos van a tener 4 KB. Bueno, y la velocidad que decía sostenida, 150 megabytes, que es la velocidad de transferencia de impulso sostenido, suele ser esa velocidad a la que maneja. Entonces, el tiempo aquí, claro, la latencia te dan 6 milisegundos, la velocidad sostenida pues viene a ser un cálculo a partir de latencia, o sea que esos parámetros están relacionados. La velocidad de transferencia de interfaz, este que pone aquí 6 gigabits por segundo, es el SATA, este y este tienen lo mismo. Ciclos comenzar detener, estos suelen ser cuántas veces se puede borrar y llenar completamente el disco, entonces son bastantes, 600.000, 300.000, normalmente detectadas, que han detectado ellos en fallos el fabricante, es decir, cada 300.000 veces que se borra ahí, falla un disco, o sea que está bastante bien, que estos son discos que duran bastante. El único problema que tienen que al tener componentes mecánicos, elementos mecánicos, pues sí que suele estropearse también, puede estropearse el motor, la superficie de la cabeza lectora puede tocar el disco, que es raro, pero con el movimiento podría darse alguna vez y rayar el disco, etcétera. Bueno, pues ahí tenéis unos ejemplos. Si buscáis en PC Componentes o en PC Coste, en fabricantes o en vendedores, pues vais a la sección componentes, discos duros, por ejemplo, y aquí pues buscando en tecnología buscáis el HDD, el magnético, el híbrido es el de buffer básicamente, que van a ser los híbridos y HDD más o menos. Bueno, eso lo veremos posteriormente con el SSD. Y aquí tenéis pues modelos a 1 terabyte, 2 terabytes, ya digo, casi todo es SATA. O vais a encontraros también los externos, ¿no? Por USB 3.0. El USB 3.0 alcanza 5 gigabits por segundo, con lo cual las velocidades pues son muy similares a SATA, es decir, un disco de estos interno y externo
vienen a utilizar, vienen a tener velocidades similares. Aunque sí que es verdad que bueno, la tecnología interna del disco puede ser inferior este y este por tamaño, que este van a 2,5 pulgadas, este 3,5 y permite la circuitería a lo mejor ser más grande, los platos y tener mayores capacidades y a su vez pues puede ser buffers mayores en este caso. Pero ya os digo que un disco externo, la primera idea podríamos pensar que no es tan rápido, pero sí que si va por USB 3.0 sí que puede alcanzar velocidades. Bastante velocidad, siempre limitada por la latencia de los discos, la tecnología de fabricación de los discos. Bueno, pues aquí tenéis muchos discos para comprobar. Ya digo, en SATA 3 o en USB, serían los externos, los que aparezcan USB y en SATA. Western Digital y Seagate son grandes fabricantes y Toshiba de este tipo de disco duro magnético.